como yo le decía a Leo recién, nosotros vivimos en un país donde para nuestras cuestiones internas e intestinas, o sea, para militar y cuestionar las masacres de hermanos de los 70 hechas por los militares, tenemos millones de personas en las plazas, tenemos millones de cuadros militantes. Para luchar por la cuestión militante Malvinas tenemos, con suerte, media docenita. Y para luchar para las cuestiones de los atentados terroristas, no sé si no tenemos menos de media docenita. Entonces, las personas que militan, que luchan, que resisten la cuestión del terrorismo, lo vienen haciendo a diario desde hace, para empezar, 20 años. Nosotros tenemos una tradición en el descubrimiento de la verdad de los atentados AMIA, que esa tradición la han dado arquitectos e ingenieros. Los arquitectos e ingenieros, primero por sus conocimientos técnicos, son los que primero se dieron cuenta de que la explosión de la Embajada de Israel y de la AMIA no había sido exterior con ningún coche bomba, sino interior. En la AMIA se presentaron arquitectos como el arquitecto León, ingenieros como el ingeniero Rebursín, se presentó ante todos los medios de comunicación el ingeniero Pedro de Aguirre y un ingeniero que tuvo, para mí, la más grande condecoración de los ingenieros, se la han dado al ingeniero que está hoy acá. Porque cuando este ingeniero, que empezó a descubrir cosas, con toda la ingenuidad, la decencia y la credibilidad de aquel entonces, le acercó sus materiales al gobierno, al juez Galeano, el juez Galeano, en mi opinión, voy a hablar como psiquiatra, lo condecoró tratando de hacerle creer y hacer creer que estaba loco. Porque en realidad la norma en ese momento era el encubrimiento. Lo normal era ser cómplice de encubrimiento. Entonces, cuando un ingeniero, con vehemencia, con el rigor académico de las matemáticas y la ingeniería, empieza a decir públicamente, por escrito, a los jueces y a los medios de comunicación, que la explosión había sido adentro, bueno, el juez Galeano lo condecoró. Ese ingeniero vive en Luján, es el ingeniero José Petrosino, y hoy está acá con nosotros para ayudarnos a entender el ABC de las cosas. ¿Por qué necesitamos ayuda? Porque luego del atentado terrorista, en realidad antes, la técnica y el poderío que se usó y se usa para el encubrimiento es enorme, en poder político, en dinero. Si nosotros tuviéramos, aparte de un ingeniero, un contador que nos pueda decir cuánta plata se gastó en encubrimiento y cuántas personas del aparato del Estado, del poder político, trabajan en encubrimiento, nos agarraría un soponcio. Los que trabajamos en el descubrimiento somos muy poquititos y nuestra subvención es menos cero. Entonces voy a presentar al ingeniero José Petrosino para que nos diga, a 20 y pico años de investigación, qué comparte con nosotros. Bueno, gracias, Oscar, por la semblanza. Y escuchaba lo de Malvinas, ¿no? Porque obviamente que los bombazos en Buenos Aires fueron acciones de Estado. Si, como dice la historia oficial, fue Irán, fue Irán. Pero si, como decimos nosotros, fueron los enemigos de Irán, fueron los enemigos de Irán. Pero siempre es una cuestión de Estado. Es decir, no es un atentado, sino una acción de guerra. Así de simple. Y como tal se debería tratar. Ya que, porque no, es ridículo lo que han hecho con Irán, de acusarlo de los atentados y seguir como si todo hubiera correspondido. Si realmente el gobierno argentino, o alguno de los gobiernos argentinos que acusó a Irán, hubiera tenido la seguridad de que era Irán, era romper relaciones diplomáticas, lo mínimo. Es absurdo que con un Estado que decimos que nos agrede, de esa manera, además gratuita, porque 2 bombazos indiscriminados en la capital, no existe antecedente, yo creo, en el mundo. Dos países que no tenían ningún tipo de conflicto, al contrario, eran estrechos amigos. Así es. Y bueno, pero todo esto es un poco la famosa posverdad
que ahora se ha puesto de moda la palabra posverdad. Es una gran mentira instalada con todo el aparato mediático, judicial, político, porque acá la clase política es absolutamente cómplice. O sea, ni siquiera se dan cuenta. Yo creo que llega a tal extremo la pobreza de nuestra clase política, que ni siquiera se dan cuenta de lo que son cómplices. Por ejemplo, cuando hablan lo de Nisman de que fue un crimen, eso es terrible para la Argentina, si lo hubiera sido. Bueno, no lo fue. Si hubiera sido para Argentina, que el gobierno del país, votado por el 54% hace 6 años, casi el 50% hace 2 años, hubiera matado a un fiscal porque lo había denunciado, yo creo que no hay antecedentes en el mundo. Es decir, han instalado eso en el mundo, entonces los argentinos nos ven peor todavía, porque nos ven, como dice, ¿cómo en la Argentina mataron a un fiscal? El gobierno mató a un fiscal y no cualquier gobierno, un gobierno ultrapopular, mayoritario. No creo que haya cosa más terrible. Ahora, si hubiese, como siempre, como posible es posible de que el gobierno haya matado al fiscal, es posible, ahora es muy poco probable. Entonces, al haber puesto lo muy poco probable como posible, haciéndole tanto mal al país, yo creo que lo que habría que haber optado ahí es por lo menos con una cierta, no salir como salió toda la gente por anticaquismo, todo el prosismo, el radicalismo, a salir con la anuencia del sionismo, lógicamente, que para los cuales Nisman lo necesitaba porque trabajaba para ellos. Entonces, todo ese aparato de la mentira es el que ha venido durante 25 años, porque son 25 con la embajada, instalando la mentira alevosa y además, si uno la analiza un poco, absurda, de que Irán iba a bombardear 2 veces la capital de uno de los pocos amigos que tenía el mundo a principios de los 90, porque era uno de los pocos amigos que tenía el mundo. Y lo sorprendente, y le voy a preguntar, José, sobre eso, como usted muy bien señala, la jefa de Estado del anterior gobierno prácticamente todo el tiempo tuvo un 50% de adhesión popular. Sí, se sabe. ¿No es cierto? Número más, número menos. Entonces, nosotros tenemos una jefa de Estado, un cuadro político, una estadista reconocida en el mundo, que tiene un nivel de adhesión popular enorme en este país. La mayoría de los militantes que siguen a Cristina, porque estamos hablando de ella, muchas veces han gritado el eslogan, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Cristina está tocada, manoseada y vilipendiada miserablemente con 2 acusaciones. La primera, de magnicidio contra el fiscal Nisman. La segunda, se la ha acusado de connivencia con un supuesto Estado terrorista por el acuerdo de entendimiento con Irán. Entonces, nosotros acá tenemos que ver de qué magnitud es este poder de encubrimiento y de manipulación de masas que ha logrado que un aparato militante, que cuando se trata de militar los derechos humanos de los 70 pone 6 millones de personas en la calle, y cuando se trata de defender a la jefa de Estado y conductora de un movimiento político por 2 acusaciones del más alto voltaje internacional, una magnicidio, crimen miserable, y otra complicidad con un Estado terrorista, no tenemos un puto cuadro militante en la calle, y se nos deja a nosotros la media o cuarta docena de investigadores del terrorismo con la responsabilidad de defender a esta jefa de Estado. Porque nosotros, porque tenemos coherencia en la lucha contra el terrorismo, porque tenemos trayectoria y tenemos militancia, nosotros no nos podemos refugiar ni en el miedo, ni en el sometimiento, ni en la confusión, ni en hacerlo los boludos. Así que yo le voy a preguntar, José, para que ondemos en esta complejidad, porque el primer jefe de Estado acusado de connivencia con terrorismo fue el coronel Gaddafi. Pero nosotros estamos ante el segundo jefe de Estado, que es Cristina Fernández de Kirchner, acusada de magnicidio
en nombre de actos terroristas y de complicidad con un aparato terrorista. Fuera de Libia. O sea, nosotros lo acusan de connivencia con los que nos habían agredido. Es peor, eso es, obviamente es una forma de traición a la patria. No sé si jurídicamente lo será, pero lo es, en forma literal, digamos. Porque si ellos hubieran hecho esa connivencia con los iraníes, siendo que tenía, aunque sea la sospecha de que los iraníes podían haber sido, y era grave. Usted dice que más que comprendo, y esto es importante que lo profundicemos, usted señala muy bien, José, si nosotros estamos acusando a Cristina, a diferencia de Gaddafi, la estamos acusada de connivencia con un Estado terrorista que mató 80 y pico de argentinos y hirió de manera terrible a 200 o 300. Es decir, que Cristina, con esta acusación... Dos bombazos. Entonces, Cristina, con esta acusación, está acusada de connivencia con la matanza de 100 argentinos, y la militancia no mueve un pelo, y la militancia y los cuadros políticos y los periodistas que defienden a Cristina nos dejan a los investigadores de terrorismo solos. Y es incomprensible, pero es. O sea, es al grado que ha llegado. Yo creo que es todo este mecanismo de complicidades, el sionismo se manejan muy bien el tirar la piedra y esconder la mano, o sea, eso le hacen hacer las cosas, dice la justicia, porque nosotros creemos en la justicia, resulta que la justicia la manipulan ellos. Entonces, claro, después la justicia dice lo que ellos dicen, después dice, no, lo dijo la justicia, no, son ellos los que lo dijeron. Es decir, la única explicación, ¿no? Porque haber acusado, la acusación a Cristina es terrible. A Timerman, después Timerman lo ha tratado de traidor al judaísmo, de traidor a Israel, de traidor a... Yo les digo a muchos judíos, mirá, qué mejor que estuviera Timerman, que era judío, en la negociación con Irán, para controlar de que por lo menos los iraníes se les vaya la mano, porque es obvio que los iraníes van a tratar de sacar todas las ventajas que puedan. El hecho de que haya un judío en la negociación, por lo menos es una garantía de que los iraníes no van a tomar demasiada ventaja. O sea que no es malo que esté el Timerman. Pero no, entonces ya, porque lo que pasa yo creo que el acuerdo fue una cosa que les pegó tan fuerte, incluso lo llevó a la muerte a Nisman, porque a Nisman lo lleva a la muerte el acuerdo con Irán. Y si él en ese momento empieza a armar esta denuncia pelotuda que hizo, que no tiene el mismo y después se tira la pileta y eso yo creo que lo tengo bastante probado. Él se tira la pileta porque él pensaba presentar eso o después o al final o cerca de las elecciones, o sea, avanzado el 2015 o después de las elecciones. Se tira la pileta porque justamente tenía miedo de que la Gil Carbó lo sacara. ¿Por qué? Porque a mediados de diciembre de 2014 la Baqué le presenta a la Gil Carbó una denuncia por traición a la patria. Y la Gil Carbó le da traslado a Nisman. Y Nisman ha visto porque se lo dijo a un periodista, a Voz, de perfil a eso, que él pensó que eso era una especie de mensaje de la Gil Carbó que lo iba a sacar. Ese traslado que le dio por eso él cambia todos los planes en ese momento. Como ya tenía programado el viaje a Europa, reserva el viaje no es que lo hicieron venir de Europa, él ya lo reservó antes de irse. Ese fue el gran aporte de la fiscal Viviana Fein, claro, que encontró que el doctor Nisman había sacado doble juego de pasaje. Entonces, que es mentira, que lo llamaron de apuro, que vino, no. Él ya tenía todo preparado. Incluso con lo que se ha ido viendo. Ahora, José, lo voy a interrumpir, porque nosotros, en este atentado terrorista, si usted me permite la expresión, nosotros tenemos un país muy modesto, que somos nosotros los argentinos, y tenemos jugando en la cancha a una potencia en ascenso como es Irán, a una hiperpotencia como es Israel, y a la potencia más poderosa del mundo como es Estados Unidos. La potencia de las potencias. La potencia de las potencias es la única potencia. La única las otras son potencitas, ahora, a lo sumo. Nosotros, dentro de nuestro trabajo de investigación, tenemos que seguir qué hace la Argentina,
qué hace Irán, qué hace Israel y qué hace Estados Unidos. Lo hemos venido siguiendo todo este tiempo. Ahora, Irán ha tenido algunos hitos que yo quiero repasar con usted. El hito más importante que no se le ha aclarado a la población, la magnitud que tiene, es el siguiente. El embajador persa al momento del atentado era Jaidi Soleimanpur. Muchos años después del atentado, Jaidi Soleimanpur estaba haciendo un máster en Londres. Inglaterra es enemiga de Irán. Entonces, la justicia argentina le pidió a la justicia británica que lo detenga. La justicia británica informó a Irán que tenía el pedido de detención porque le quiso ofrecer a Irán la posibilidad de que el embajador se vaya. Y ahí tenemos una primera decisión importantísima tras las rejas. Entonces, la justicia argentina manda las pruebas, las miles de pruebas que tenía, pero a los argentinos y al mundo en aquel entonces se nos dice: hemos logrado que Inglaterra detenga al embajador persa, les vamos a mandar las miles y miles y miles de pruebas que tenemos y ese infeliz no sale nunca más de prisión. Bueno, se le mandan las miles de pruebas y la justicia británica... No, le iban a mandar para acá. O sea, lo lógico era que si las pruebas eran más o menos... Lo mandaban. Lo tenía que mandar por extradición. Bueno, entonces... Nada menos. La justicia británica, que es durísima, pero que además es enemiga de Irán, examinó esas miles de pruebas y luego, voy a hablar en broma, le dijo a los argentinos: dado que ustedes no tienen ni un cuarto de prueba, no solamente este tipo lo vamos a liberar, sino que ustedes van a pagar $250.000 de indemnización. Por lo que estuvo preso. Por lo que estuvo preso. Porque no le negaron porque el problema fue que le negaron la excarcelación. Él quiso, porque parece que Soleimanpur es un tipo de mucha guita a la familia en Irán. Y además estaba por cuestiones privadas, no era funcionario en ese momento. Por eso no tenía inmunidad diplomática. Porque a otro que detuvieron en Bélgica, junto con Soleimanpur, lo tuvieron que liberar porque tenía inmunidad diplomática, y a Soleimanpur no la tenía, entonces la familia se quiso pagar $1 millón de libras, no sé, de fianza para que hiciera el juicio de extradición en libertad. Y los británicos no se lo cedieron. Por eso después tuvieron que indemnizarlo cuando lo liberaron. Bueno, este es el primer acto donde Irán podríamos decir que juega fuerte. El segundo acto es cuando Irán se ofrece a colaborar con Interpol en la colaboración de la verdad y el fiscal Nisman lo rechaza. Eso en 2009. 2000. Luego el tercer acto... Y además es importante que eso fue una iniciativa de Interpol, de Noble, que Noble era Obama. O sea, Noble... O sea, cuando nosotros decimos Obama, decimos los Estados Unidos le ofrecen a Irán y a la Argentina trabajar de común acuerdo por la paz. Y la representación argentina, o sea, el fiscal Nisman, se niega. El tercer acto es el llamado acuerdo de entendimiento que ha motivado que a Cristina se le acuse de connivencia con el terrorismo. Que tuvo previa, y muy importante, la visita de... O sea, después que fracasó la negociación de Noble, porque esa la había encarado Noble. Noble fue a Irán, habló con los iraníes, después lo hizo ir a Nisman a León. O sea, ahí se ve la diferencia de trato. Fue a hablar con los iraníes y lo hizo ir a Nisman a León. Claro. Y después organizaron la reunión, eso fue a fines del 2009, y en marzo del 2010 organizaron la reunión en León de todos. Y ahí cuando fue la reunión de León, Nisman se puso duro, y después vino acá y dijo que lo habían amenazado, que era mentira. Y la reunión la gestión de buenos oficios de Noble, de Robert Noble, que era el jefe de Interpol, fracasó. Eso en 2010. Ahora, inmediatamente después, el mismo año 2010, Obama le manda a Cristina a su principal asesor en temas de proliferación nuclear y negociaciones con Irán, Gary Samore, para decirle que negocie con Irán. El tipo les pide que negocie con Irán. Lo que pasa es que acá lo dijo Cristina ¿cuándo? Lo dijo en el 2015. Cuando se estaba yendo del gobierno. En la última reunión, y lo dijo en la ONU, como para que los yanquis se la tuvieran que comer y no la desmintieran. Y no lo desmintieron. O sea que el acuerdo, podemos decir,
prácticamente que el acuerdo con Irán fue una iniciativa de Obama. Fue una iniciativa del gobierno de los Estados Bueno, Unidos. o sea, de Obama en el sentido del Departamento de Estado. Entonces, para un acuerdo de entendimiento, para buscar la paz y la verdad del terrorismo de los 90, pedido por los Estados Unidos, aceptado por la Argentina, se la acusa de crimen terrorista a la presidenta de la República Argentina. Hay que aplaudir lo desopilante de esto y el sometimiento de millones de argentinos que aclaman a Argentina. Pero ahora vamos a la última jugada de Irán, porque ha sido recientemente, en vísperas de este último aniversario, con Interpol, y ofrece nuevamente colaborar por la paz, la verdad y la justicia. Esto nos está mostrando que estos persas juegan un poco como la tortuga que compite contra Aquiles. Juegan lento, para nuestro gusto. A nosotros nos pone histéricos, pero son exasperantemente cautos. Pero tenemos que reconocer, y sobre esto yo quiero que usted nos diga, esta geopolítica de Irán, que tiene estos pasos que todos son importantísimos, y el último es reciente. Entonces yo le pido que usted nos diga, José, ¿qué opina de estos pasos de trazo fuerte y de tranco lento? Acá, como siempre para mí, yo siempre digo eso del el gato Maule y los míseros ratones. Acá tenemos el gato Maule, Imperio Yanqui, y los demás son todos míseros ratones. Algunos serán un ratón un poquito más grande, nosotros los argentinos somos una lanchita de albañal, pero el gato Maula es el que manda. Todo lo que pasa está dirigido por Estados Unidos. Desde los bombazos, que los hicieron ellos, y Israel tuvo que cooperar. Después, a Irán, o sea, todo si uno, hay que ver las relaciones de Irán y Estados Unidos desde 1945. Cuando Estados Unidos pasó a ser el gato maula del mundo. Porque hasta ese momento no era el gato maula eran los imperios europeos. Cuando los imperios europeos se autoinmolan en la Segunda Guerra Mundial, aparece Estados Unidos y Rusia por el otro lado. Los dos, el gato maula y el gatito maula. Y el osito maula, pero más débil. Y ahí empieza una relación muy particular entre Irán y Estados Unidos. Irán siempre ocupó un lugar preponderante en las relaciones extranjeras. O sea, Irán es... Los norteamericanos respetan la realidad. O sea, si no, no sería el imperio. Ellos saben que Irán no es cualquier país, no es Irak, no es Líbano, que son creaciones artificiales. Irán es un estado que tiene 4.000 años de 75 millones de habitantes, 4.000 años de tradición cultural. Es decir, no son de menospreciar, hay que respetarlo. Y siempre los respetaron. Porque si bien en el 52, cuando se produce la Mossadegh hace la saneación del petróleo, ya eso les tocó demasiado y lo sacan. Y ahí lo ponen allá. Pero Irán siguió siendo una pieza clave en la política. Tenemos que señalar que lo mejor, la excelencia de la investigación argentina en energía atómica provee en épocas del Shah de asistencia técnica a Irán para que Irán comience su programa de desarrollo atómico. Es decir, en ese momento vemos como en la época del Shah. En la época del Shah empezó con los milicos y el Shah. Entonces, lo que tenemos que ver acá es con Ilía y el Shah. Con Ilía. Cuando vino el Shah en el año 64 vino a Argentina. Entonces acá tenemos que ver cómo lo mejor del poderío argentino, que es su desarrollo en energía atómica, lamentablemente Argentina, por su posición dependiente, no termina de poder usufructuarlo. Y un país en ascenso, como era Irán en ese momento, lo toma, lo capta, lo usufructúa y lo desarrolla. Entonces, quiere decir que nuestra relación con Irán viene, como bien señala usted, de muy lejos, y en estos temas que son de una trascendencia enorme, como es la asistencia en energía atómica. Sí, o sea, había una complementariedad muy grande entre Irán y Argentina. Por eso las relaciones Irán-Argentina fueron muy buenas siempre. Ahora, con distintos gobiernos acá y con distintos gobiernos vayamos a un punto del cual
Pero lo que quiero decir, el máximo de estrechez de relaciones se dio en los 80 con los ayatolás hasta el bombazo AMIA. El bombazo AMIA la cortó. Bueno, Para eso fue. vayamos a una cosa que solamente podemos hablar usted y yo. Que es, ¿cómo se hizo el atentado? ¿Qué condiciones tienen que hacerse para hacer el atentado? Saquemos las falsas acusaciones Irán, saquemos los falsos coche bomba. Entonces, vamos a ponernos nosotros, José, usted y yo, porque somos de los pocos que nos podemos poner, en la piel de los perpetradores. El primer atentado que hicimos los perpetradores, que es el atentado a la Embajada de Israel, técnicamente le salió bastante bien. La Pero tuvo mucho fallo. Tuvo que mucho lo fallo. corrigieron. Bueno, pero O por lo menos lo intentaron corregirlo. la escandalosidad política de ese atentado no fue suficiente. Eso se logra con el atentado AMIA. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer... Claro, es que simplemente Menem no rompió relaciones con Irán. Ahí está el clave. Menem siguió y estrechó más las relaciones con Irán. Bueno, entonces vayamos al momento del atentado. Imaginemos que usted es un asesor de los perpetradores y se va enterando un tiempo antes de que van a cometer el segundo atentado. Forma parte de la reconstrucción en derecho penal que uno intente hacer estas hipótesis de conjetura. Hipótesis que nosotros no hacemos en el aire, jamás, sino partiendo de hechos conocidos. Entonces yo le voy a pedir que usted haga el mayor de sus esfuerzos, porque forma parte de la tradición de la ciencia básica. Galileo decía, mente concipio. O sea, yo concibo en mi mente sin ningún impedimento y trato de encontrar leyes. ¿Cómo conjetura usted, porque esta es una conjetura, de que se pudieron haber hecho las cosas con... ¿De qué forma participaría el poder político argentino? ¿De qué forma la comisión directiva de la AMIA? Nosotros tenemos algún indicio, lo hemos discutido muchas veces con usted, algún indicio de que las dirigencias importantes que estaban en la embajada, al momento del explosivo no estaba, y la comisión directiva de la AMIA, que tendría que haber estado reunida en la AMIA, por un azar o una gaviota que les informó, se reunieron en un café lejos. Nosotros tenemos algún indicio de que esta comisión directiva, como en la mayoría de los otros atentados, fue avisada, porque la gente no tiene clara que en otros atentados fueron avisados. Por favor, avance en este tema. Sí, acá, evidentemente, yo siempre he tratado de ver esto hace 25 años, 22 años que estoy siguiendo este tema. Al principio, medio ingenuamente, yo pensaba, ya en el 96 yo ya tenía claro, como más o menos lo mismo que tengo claro ahora. Yo decía, bueno, esto se va a saber, porque no puede ser. Si yo me doy cuenta de Luján, que no tengo contacto, que no tengo la computadora, y me doy cuenta de cómo son las cosas, ¿cómo no se van a dar cuenta todos los que se tendrían que dar cuenta? Claro. De los políticos, periodistas, del sistema judicial. No, y no se daban cuenta, no se querían dar cuenta. Es impresionante, pero cómo... Bueno, es posible que de alguna manera los que hicieron el atentado sabían.
de que la mayor parte de la sociedad argentina no se iba a dar cuenta. Iba a hacer lo posible para no darse cuenta, como ha ocurrido. Sigue sin darse cuenta. O sea, lo han sabido. Por eso hicieron el atentado. O sea, que ellos sabían la penetración que tenían en la sociedad para poder implementar e imponer un encubrimiento como el que se ha impuesto. Y que ha abarcado a 7 gobiernos distintos, de distintas tendencias. Y el encubrimiento ha seguido tal cual. Lo sorprendente, José, para diferenciar encubrimientos, porque vamos a empezar a entrar en el poder, qué tipo de poder de encubrimiento, es que en los años 70 se asesinan a miles de personas, pero inmediatamente, apenas aparece el gobierno de Alfonsín, empieza una investigación, que será cuestionable o no, pero empieza una investigación fuerte y tiene el apoyo de enormes sectores de la población. Con estas matanzas, como usted bien señala, se ha montado una estructura de encubrimiento que ha logrado generar lo que yo llamo terrorismo de establishment, que es aterrorizar a toda la población, a 9 gobiernos, a la totalidad de la clase periodística, a la totalidad, gobierno y oposición, todo el tiempo. Entonces estamos hablando de cientos de miles de cuadros políticos, de funcionarios políticos, de cientos de miles de periodistas. Es estructural, hay una estructura en el país que hace posible eso. Una estructura, está estructurado, es algo que nosotros, es como si nosotros somos toda una maquinaria, nosotros somos una arenita que nos metemos entre los engranajes de la maquinaria a ver si pero no le hacemos nada a la maquinaria. La maquinaria es tan poderosa del encubrimiento, está tan metida, tienen los medios, tienen mucha plata. La plata es lo principal. Poderosos caballeros don dinero. Con eso se compran todas las conciencias. Y bueno, y entonces eso es lo que ha hecho posible que los tipos lo hayan elegido, porque yo siempre, hay una cosa que yo trato, porque a mí lo primero que hasta el año 2001, desde el 96 que yo tenía la cosa clara, pasaron 5 años donde yo me devanaba los sesos, para saber por qué no habían hecho los atentados. Yo digo, pero está bien, yo tengo claro que Irán no fue, que vino del otro lado, pero ¿por qué la Argentina? ¿Por qué 2 veces? A 20 y pico de años, ¿cuál es su intuición, su hipótesis de por qué los 2 atentados? Claro, ¿por qué los atentados? Porque ha formado parte, después se vio claro con el 2001, con lo que pasó y formó parte de la estrategia del imperio yanqui post implosión de la URSS, cuando los tipos se quedan solos en el mundo. Entonces tienen que implementar el famoso Project for the New American Century, es decir, el famoso proyecto para el siglo americano de los neocon. Entonces, ¿qué es el proyecto para el siglo? Es la ocupación del planeta total por Estados Unidos. Es la ocupación, o sea, Estados Unidos, la unipolaridad total, tipo Imperio Romano en su mejor esplendor. Entonces, para implementar eso, ¿qué necesitaban? Primero porque Estados Unidos no es Roma, que tenía un emperador. Estados Unidos, en teoría, es una democracia. Entonces tenían que, a la gilada norteamericana le tenían que vender la invasión a Asia Central. La gilada norteamericana, lo lógico era que pensara, bueno, se cayó Rusia. Chau, ahora vamos a checar el ejército, vamos a checar si no tenemos enemigos. No tenemos amenaza, vamos a hacer otra cosa. No lo que hicimos hasta que estaba Rusia. No, entonces había que hacer algo para que la gilada dijera no. La verdad que tenemos que invadir Asia Central. Entonces se hicieron una cosa espectacular como se bombardearon las Torres Gemelas. Que fue un hecho espectacular que impactó. Y como entonces mete la Patriot Act, la acta patriótica que limitaba las libertades individuales norteamericanos, todo eso ese golpe de Estado interno lo pudieron hacer gracias al impacto de ese ataque. Después fabricaron todo lo de Bin Laden, toda esa mentira de Al Qaeda, toda una mentira como lo del ISIS, es una mentira norteamericana. O sea, el ISIS es una creación de la CIA. Vamos a recapitular un poco en lo que son las técnicas de combate y de guerra de los imperios. Porque antiguamente un imperio enorme como el británico colonizaba la India solamente con una dirigencia cipaya india, de vez en cuando le mandaba algunos ejércitos. Claro, pero hay una cosa. Déjeme terminar la idea. Y si algún dirigente molestaba mucho, lo asesinaban y punto. Entonces,
lo que llamamos la era del terrorismo, es que Estados Unidos inventa un arma militar nueva, que es, en vez de mandar ejércitos de ocupación, en vez de comprar cipayos, empieza con los atentados terroristas, que si lo vemos desde el punto de vista militar, son baratísimos. Porque ¿cuánto valen 20 kilos de explosivo plástico para volar todo por ¿Cuántos murieron? Poco. Lo que mueren en un día en el accidente de tránsito de Estados Unidos. Entonces, esto la gente no lo tiene claro. Además, las víctimas ya sabemos quiénes eran, los limpiavidrios. Las víctimas eran lo que llamamos carne de cañón, ciudadanos de pueblo común, en todos los atentados. Entonces, militarmente, y esto es lo que uno puede entender cuando habla con los militares, que no se animan a hablar, pero explican esto, es una arma nueva, muy barata, de una eficacia enorme, pero, y esta es la diferencia entre el atentado a la embajada y el atentado a la AMIA, esta es la diferencia entre el ataque a las Torres Gemelas en 1993 y del 2001, se necesita que el aparato comunicacional cultural arme un circo fenomenal para que el atentado rinda. Hay que hablar, son unos pocos loquitos sueltos que lógicamente se enganchan. En Estados Unidos tenemos 20 o 30 ataques así de loquitos sueltos por año. ¿Cómo no va a haber entre los 1.500 millones de musulmanes loquitos sueltos que se enganchen con esa pelotudez del ISIS, del yihadismo? Todo es mentira. Son todas mentiras, todo esto de los lobos solitarios, todo eslóganes falsos. Hay una cosa que yo concepto. Yo digo lo siguiente, le digo mucho también a antinorteamericanos primarios, pero yo no soy norteamericano, yo soy un admirador norteamericano, yo no conozco bien a los norteamericanos. Viví y trabajé con ellos. Pero yo le digo una cosa, ¿no? Que el hecho de que los norteamericanos, para invadir 2 países de cuarta, como Afganistán e Irak, se tuvieran que volar las Torres Gemelas y el Pentágono, es un proceso, un progreso civilizacional frente a lo que hacían los imperialismos europeos, pre-Segunda Guerra Mundial, que se limpiaban civilizaciones internas y no le daban, porque eso lo hicieron como excusa, para tener la excusa de invadir 2 países de cuarta, se bombardearon las Torres Gemelas y el Pentágono, frente a lo que hacían los ingleses, los españoles, los franceses, que se limpiaban pueblos enteros y no le daban explicación a nadie. Bueno, como se nos ha ido el tiempo al demonio, y ya nos están apurando, le pido una reflexión de cierre. Su reflexión final. ¿Qué diría? Y yo creo que tenemos que esperar a ver para dónde va el mundo. Que la historia sea, lo que yo veo como aficionado a la historia, que la historia se ha acelerado violentamente. O sea, el orden multilateral de los imperios europeos duró 3 siglos. El orden bipolar duró 30 años. El orden unipolar, y el unipolar 10 años. Y ahora estamos en una cosa nueva que todavía se está construyendo. Okay. Pero que evidentemente la vertiginosidad de la historia... O sea, los norteamericanos se están retirando. O sea, el 2008 fue el fin del Project for the New American Century. O sea, el fin del proyecto del nuevo siglo americano fue otra bisagra. Una bisagra. El 2008 y la crisis de la Subprime, famosa la crisis económica, hizo que Estados Unidos diera un vuelco. Bueno, antes de que nos echen de la radio, entonces 3 palabritas mías finales, porque esta es una radio peronista, esta es una radio militante, entonces voy a sintetizar con una axioma militante. Nosotros, frente al terrorismo de los años 70, tenemos 8 millones de personas apasionadas en la calle. Frente a la invasión de soberanía en Malvinas, tenemos 4 militantes locos. Y frente a los ataques terroristas que tienen acusada de magnicidio y de traición a la patria a una enorme líder, tenemos 3 militantes. Esta es la realidad. Ha sido un honor compartir esto con usted, José, y quiero decirle a la gente que yo creo que ya llevamos casi desde el 2003 trabajando juntos. Yo hasta ahí trabajé solo. Bueno, yo hasta el 2003 había trabajado con el ingeniero de Aguirre y durante años éramos 2.
Y cuando mis hijos me decían, papá, otra vez te vas a juntar con el ingeniero Petrosino, ¿cuántos son? 2. Y mis hijos me decían, ojalá que algún día sean 3. Y es difícil. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, esperemos que sí. Sociedad. No, está bien, ¿por qué no? La conoces. Yo te voy a presentar. Lucas Verducci es un joven sociólogo, es un joven interesado en las cuestiones de la Argentina. Y Lucas, yo te voy a decir algo que estuve diciendo hace un rato respecto de ponernos en contexto con el terrorismo, porque respecto de los atentados terroristas de los 70, hechos por los militares, nosotros solemos poner los argentinos 6-7 millones de personas en la calle. Y respecto a los atentados terroristas de los 90, cuando encontramos un joven como vos que se puede interesar en el tema, estamos saliendo a la calle y gritando la zurra. Así que yo te quiero pedir que vos, como persona joven, como sociólogo, como persona interesada en la cosa pública, nos digas qué es lo que vos pensás de estos atentados terroristas de la AMIA. Bien, mira, en primer lugar, doctor, me disculpo por no estar ahí porque tuve 2 reuniones recién. En segundo lugar, quiero decir que yo soy radical alfonsinista, pero mi corazón es peronista. Mi abuelo estuvo en la resistencia y tengo el peronismo en la sangre, así que de eso no hay duda, pero bueno, desgraciadamente me tocó ser radical alfonsinista y todos tenemos problemas, ¿no? Usted lo entenderá muy bien. Pero quiero decir, en referencia al terrorismo de Estado, al genocidio de la Argentina, sí, muchos vamos a marchar, muchos estamos allí, pero yo de repente estuve, cuando hace la semana pasada, allí en el atentado de la AMIA, varios, ¿no? Y me he encontrado con esa decepción que vos manifestás, que es que de repente la impunidad de los años 90, que no tienen que ver ni con tus valores, ni con los míos, ni con los de la sociedad, pueblo, ¿no? O con la ciudadanía, por ponerle diferentes nombres a lo que expresa lo mismo. Porque me parece a mí que, digo, no creo que haya vieja y nueva política. Hay política, digamos, donde todos dialogamos, nos conocemos y buscamos las cosas que nos unen, por sobre todo las cosas que separamos. Porque si vos te fijás, doctor, siempre son más las cosas que nos unen, digo. De repente, por supuesto. De repente yo creo que no existe más esta antinomia de radicales, pero existe la política y gente que hace otra cosa que no sabemos bien qué es, ¿no? Que es nueva política, sí, no sé cómo lo llaman, no tengo interés en eso. Pero quiero decir, realmente es importante hacer campañas para que el atentado de la AMIA, por ejemplo, o de la Embajada de Israel, eso debería tener la misma movilización que tiene el 24 de marzo. ¿Por qué? Porque son atentados que no son hacia comunidades, son atentados que son hacia todos los argentinos, y que además son un fenómeno social, el tema del terrorismo internacional, que hay amenazas constantes, ¿no? Que están, que están azotando el mundo, y que no son, y que hay que hablar de este momento, porque mucha gente cuando habla del terrorismo generalmente lo hace para defender al proceso militar, digo, ¿no? Claro. Y decir, eran terroristas los montoneros, eran terroristas el ERP, pero el terrorismo de este siglo, que es un fenómeno donde cualquiera de nosotros puede ser víctima. Y yo he estado en Londres, poco tiempo después, haciendo estudios, y que sucedió el atentado famoso de los trenes, ¿no? Sí, sí. Ese atentado, la gente está verdaderamente azorada, digo, asustada, y el terrorismo justamente crea terror. Y esto se ubica, bueno, dentro de lo que son las sociedades, podemos llamarle, algunos le llaman posmoderna, yo prefiero decir que estamos dentro de la modernidad, porque con la posmodernidad se dice que todo es ficción y demás, ¿no? No sé si estoy siendo demasiado críptico con lo que digo, pero quiero decir, creo que la sociedad en este momento de la modernidad, el terrorismo, cuando se ataca muchas veces. Lucas, un pequeño comentario para ir a una pregunta. Sí, Vos sabés que hay una diferencia entre miedo y terror.
y el pánico. La característica del terrorismo de los años 70, a pesar de que mataban de a miles, al haber una militancia tan grande, no había parálisis en la gente. No. En cambio, en el terrorismo de los 90 se ha logrado un estado de parálisis y de estupefacción de la gente. Entonces, por eso somos tan pocos los que salimos de la parálisis. ¿A quién vos que sos una persona con estudio, con conocimiento y sensibilidad y experiencia política, este estado de parálisis que tenemos por el terrorismo de los 90, ¿a quién beneficia? ¿Qué te parece? Principalmente a los... a ver, hay un tema muy interesante que hablaste de los estupefacientes. No directamente, sino que, a ver, el estupefaciente es algo que a uno lo vuelve estúpido de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación hoy tienen un poder tan grande, digo, y esto se ha estudiado, es decir, digitan de alguna manera la opinión pública, y al digitar la opinión pública digitan sujetos. Entonces, estos sujetos, lo mismo pasa con el fenómeno de la inseguridad. Digo, aquí hay menos crímenes que en Estados Unidos, y los crímenes de aquí están más relacionados. Usted sabe, doctor, que la primera causa de homicidio tiene que ver con temas pasionales. La segunda es el tránsito, en general por personas que manejan alcoholizadas o con algún tipo de químicos. Y la tercera tiene ya que ver con la marginalidad y la pobreza. Y en estas sociedades, bajo los 90, la pobreza se incrementó de manera sustancial, digo, porque el neoliberalismo lo que te hace creer es que vos sos libre de hacer lo que quieras. Pero ese es el contrato, ¿no? Vos sos libre, sos tu propio jefe, etcétera, Sí. ¿no? Pero en la letra chica del contrato, ¿qué dice? Usted es responsable de su destino. Sí. Entonces, se fundían, se creaban la cancha de pádel, los parripollos, etcétera, y luego terminaban en la pobreza. Y hoy el principal problema de la Argentina creo que es que viene de la mano del Paco, del incremento del consumo de drogas, ¿no? Lucas, te voy a hacer supone que yo soy el especialista, pero como yo... Pero yo no, así que... Pero bueno, te voy a hacer una pregunta de psiquiatría política, de psicología política, a ver cómo lo ves vos. Lo que yo observo, conozco a muchísimos militantes peronistas, cristinistas, muchísimos. Entonces cuando yo les digo, muchachos, ustedes gritan, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Pero Cristina está acusada de magnicidio con el fiscal Nisman y está acusada de complicidad con un Estado terrorista por el acuerdo de entendimiento con Irán. ¿Y sabes lo que observo en los miles y miles y miles de cuadros militantes, gente fogueadísima? Parálisis, estupefacción y pánico, y no pueden abrir la boca. Este fenómeno que yo le llamo de psiquiatría política, vos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto de que el máximo líder de la mitad de los argentinos está acusado de connivencia con un Estado terrorista y nadie sale a defenderla y nadie abre la boca? ¿Cómo te impresiona a vos? Bueno, yo no quería referirme a Cristina, pero si doy mi opinión personal, yo creo que fue muy grave el tema del memorándum con Irán, creo que fue muy grave el alineamiento con estados terroristas, y sobre todo ha habido una cosecha de antisemitismo. Déjamelo un poquito, antisionismo, pero se dice antisionismo para hablar del antisemitismo. Claro. Entonces, lo cual es muy grave. Han surgido teorías desde el gobierno que hablan de conspiraciones judeo-masónicas. Claro. Disparates, verdaderos disparates. Disparates, además injurias y estigmatizar. Se escucha a personajes como Luis de Lira, ¿no? Diciendo este tipo de cosas, o hablando por teléfono con personas vinculadas directamente al Estado terrorista de Irán. Y en este momento se da la oportunidad, yo desde mi perspectiva creo que el Estado israelí, donde tuve la suerte de estar, en Tel Aviv, digo, se vive el terrorismo constantemente, Claro. se asedia del terrorismo, y creo que lo que pasa aquí en la Argentina con los jóvenes cristinistas es que es una parodia
de cosas de otro momento histórico y que no tienen ni idea, ni idea de nada. Es decir, creo que sí hay gente muy valiosa de Frente para la Victoria, pero yo de Cristina no tengo una buena opinión y creo que muchos jóvenes sí. El fenómeno de Ortega y Gasset de la rebelión de las masas, ¿no? Básicamente por ahí estos fenómenos de ebullición social y de tomar la política de manera futbolera. Bueno, Lucas, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco infinitamente porque... No, lamento no estar en el piso. No te hagas problema, pero te digo, mirá, nosotros acá hace 20 y pico de años que trabajamos el tema del terrorismo en los 90 y te digo, no es para que te subas al caballo, pero es para que te ubiques en el justo respeto y valoración tuya. Hay muy pocos jóvenes como vos, con sensibilidad política, dentro del peronismo, el radicalismo, donde sea, que tengan sensibilidad y asuman compromiso en el tema del terrorismo de los 90. Así que te mando un abrazo gigante y te agradezco que hayas tenido la deferencia y el afecto de aportarnos tu punto de vista. Nuevamente un abrazo y chao, Lucas, chao. Doctor, un gusto siempre, un abrazo grande y gracias. Inicio espacio publicitario.